Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Bueno, Buenas noches. buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Bueno, el día de hoy es nuestra tercera sesión sincrónica del componente de ética, Enrique Lomurtra. Y bueno, les voy a compartir pantalla, pues quería saludarlos, espero pues hayan tenido un buen fin de semana y que en lo que la semana que iniciamos puedan desarrollar todas las actividades de la mejor manera. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio a la clase. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, Ok, señor. muchas gracias. Bueno, como les decía, hoy es la tercera y penúltima sesión sincrónica. Hoy vamos a hablar de tres ejes temáticos fundamentales. Vamos a hablar de unos anuncios varios. Luego vamos a hablar del segundo eje temático y último de este componente que se llama ser agente de cambio. Y vamos a hacer una descripción de la evidencia, porque en este caso solo una también. Al igual que la sesión anterior, solamente vamos a tener una evidencia para este último momento. Dentro de anuncios varios, pues decirles nuevamente, ustedes me verán pasar por este cronograma todas las sesiones sincrónicas, pero pues de alguna forma lo que les quiero mostrar acá es que nosotros planteamos un cronograma para lo que es esta competencia y en lo que vamos a la fecha, pues digamos que hoy a cierre 23:59, estaríamos hablando que ya llevamos alrededor del 75% de lo que es la competencia. Empezamos hablando nuevamente del individuo, de pues, la diferencia de ética y moral, hablamos inclusive de la evolución de la ética en términos de las observaciones de la ética en las distintas observaciones y digamos que miradas desde la filosofía en Grecia. Luego pasamos a ver ese individuo cómo se relaciona con los demás, de ahí la importancia un poco de ese proyecto de vida y también de la importancia de las microestructuras y macroestructuras con las que se relaciona. Y la sesión pasada hablamos que no solamente los individuos se relacionan como personas de carne y hueso, sino también hay personas jurídicas que son las empresas. Y sobre ellas entramos a analizar un poco el concepto de triple oro online, hicimos un análisis de por qué es importante hablar de la ética empresarial y cómo genera, digamos, es una herramienta para resolver conflictos. Hablamos de los protocolos éticos, entre otros. Y hoy vamos a hablar un poco de del último resultado de aprendizaje, que es un poco con todo ese contexto y con ese andamiaje que ya hemos venido construyendo, pues cómo podemos como individuos fortalecer para tener una cultura de paz a partir de la dignidad humana y estrategias para la transformación de conflicto. Básicamente, hoy vamos a hablar de una evidencia que se llama documento colaborativo solución de caso. Esta debe ser entregada dentro de 8 días, pero bueno, al final de la sesión voy a explicar un poco más a detalle y con eso culminaríamos lo que es esta competencia. Como les mencioné desde un principio, es importante no dejar las evidencias para el final. Ah, bueno, una pregunta importante. Resulta que por alguna razón yo no pude entregar la evidencia del video proyecto de vida. ¿Las evidencias están disponibles en este momento? Sí, tanto las dos primeras como la que cierra el día de hoy están disponibles, pero obviamente la gente que entrega a destiempo pues tiene que entregar trabajos de mejor calidad porque en la rúbrica de evaluación que yo utilizo pues para valorar estos procesos, pues uno está la entrega oportuna o la entrega bajo este cronograma que cada sesión sincrónica me permito explicar. Entonces, lo pueden entregar, pero tienen que tener evidencias de muy buena calidad para con ello poder, digamos que, resolver, pues pasar la evidencia y obtener los resultados de aprendizaje, ¿vale?
Entonces, hoy vamos a hablar de la última, después del 9 de diciembre, pues no pueden haber más oportunidades porque tengo que entregar notas, cerrar, y pues digamos que se acaba el año un poco en términos de cierre académico, entonces es importante que no dejemos pasar del 9 de diciembre ninguna de las evidencias. He dejado abiertas las evidencias abiertas precisamente por esa razón, y espero que pues todos los que están acá y los que ven este video con posterioridad lo puedan entrar pues a revisar y no dejar para el final estos elementos. Dentro de los anuncios varios, pues yo les había mencionado desde un inicio que vamos a tener 4 sesiones sincrónicas. La de no puede ser dentro de 8 días porque el siguiente lunes es festivo. Entonces va a ser el martes 9 de diciembre a las 8 de la noche. Y pues nada, esa es la última sesión sincrónica. Yo les mencioné desde un principio que esa sesión es muy corta. Esa sesión, en realidad, como ya hemos pues, pasado por todas las evidencias, ya hemos explicado el eje temático, esta última sesión es de preguntas, dudas, inquietudes. Si hay alguna inquietud frente a, pues digamos que el cierre, y pues por lo general es muy corta, ahora 15 20 minutos máximo, y es más preguntarle a ustedes si tienen dudas, despedirme y pues bueno, es como el cierre final. Entonces la siguiente sesión va a ser el martes 9 de diciembre a las 8 de la noche, a la misma hora que estamos iniciando el día de hoy. ¿Listo? No sé si hasta acá hay preguntas, dudas, inquietudes de lo que he venido comentando de momento. ¿Todo claro? Sí, profe. Listo, Sí, señor. muchas gracias. Vamos a empezar con el eje temático, ser agente de cambio. Y acá vamos a colocar nuevamente un video asociado a un experimento social de corrupción. La idea es que lo podamos ver, y como hicimos la sesión pasada, pues al final del video podemos comentar la participación y bueno, escucharlos a ustedes un poco qué- cuál fue la enseñanza o cómo ven o cómo leen ese video. Voy a volver a compartir porque no estoy seguro si le había puesto el audio. Entonces, volver a compartir acá. Listo. ¿Alguno me puede confirmar si puede social, escuchar? porque te abrirá los ojos a una de las razones por Sí, la profe, cual sí, estamos como estamos en esta sociedad. ¿Y se escucha? sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver el video y al final conversamos y socializamos. Este experimento social porque te abrirá los ojos a una de las razones por la cual estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Le pedimos a 10 personas desconocidas que hicieran una fila horizontal y les explicamos que participarían en una carrera, en la cual el primero en llegar a la caja que estaba al fondo se llevaría 200 pesos que había adentro. Pero les explicamos que les haríamos 10 preguntas y que por cada pregunta en la que contestaran de forma afirmativa tenían que dar 2 pasos hacia adelante, y si la respuesta no era afirmativa tenían que quedarse ahí quietos en su lugar. Esto claramente ponía a unas personas más adelante y a otras más atrás, pero de una manera causada por la corrupción. Para que fueran honestos consigo mismos y no se guiaran por lo que hacían los demás, les vendamos los ojos. Las preguntas fueron las siguientes. Da 2 pasos si alguna vez te ha parado un policía y le has dado dinero para que te deje ir. Da 2 pasos si alguna vez has comprado algo sabiendo que algo que compraste podía ser robado o lo obtuvo de una manera que era ilegal. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para entrar a algún lugar al que no podías. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para tramitar ilegalmente algún documento. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para zafarte de algo que cometiste ilegalmente. Hicimos este experimento con 5 grupos distintos, y en todos el resultado fue similar. Unos acababan más adelante que otros, pero tristemente todos daban pasos. Incluso, uno de los grupos eran 10 estudiantes de Derecho, y no fueron la excepción a esta estadística. Después de las preguntas,
Les pedí a todos que se quitaran las vendas y les comenté que si se sentían dignos de la posición en la que estaban y creían ser merecedores del dinero, salieran corriendo hacia él. Pon mucha atención a la reacción que estás viendo justo ahora, ya que como puedes ver, antes de salir corriendo, se voltean a ver unos a otros, y solo hace falta uno que se atreva a salir corriendo para que más del grupo se animen y se unan a este. Y es que tristemente, así es en esta sociedad. Basta conseguir a uno que no hace bien las cosas, para que otro se sume, y así todos lo sigan y lo vean como algo tan normal. Y aunque duele aceptarlo, vivimos en una sociedad donde vemos la corrupción como algo natural, cuando en realidad no lo es. Y hemos llegado al punto en el que sin importar quién o qué me lleve de por medio, yo soy el que tiene que salir beneficiado. Pero así como tienes el poder de impulsar al corrupto, también tienes el poder de frenarlo, como en este caso, en el que la mayoría no lo apoyó y lo dejaron solo, haciéndolo darse cuenta que no estaba haciendo lo correcto. ¿Quieres los 200 o no? ¿No? Muy bien. Bueno, pues te felicito por tomar esa decisión. Al principio pareciera que el acto de corrupción te está beneficiando, pero la verdad es que nos estás perjudicando a todos e incluso te estás perjudicando a ti. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y compartir y darle clic a la campanita para que cada vez Bueno, ¿ya habían visto el video? ¿Conocían? No, la verdad es que no. Yo tampoco. Bueno, No, señor. No y sé. bueno, ¿y qué sintieron cuando lo vieron? Pues es decir, si hiciéramos ese ejercicio acá y hiciéramos preguntas no solamente las que están en el video, sino también adicionales, ¿creen ustedes que darían pasos hacia adelante o no? ¿No? Sí. ¿Ninguno daría un paso? Bueno, pues les cuento que cuando yo vi el video, pues para que ustedes no se sientan de pronto cuestionados o algo así, sentí que no con las mismas preguntas, pero con elementos de pronto que se han venido normalizando, yo hubiese dado algunos pasos. Por ejemplo, no sé, eh, en mi casa eh, yo me crié con mi abuela y ella siempre tendía, digamos que cuando sonaba el teléfono como a negarse, ¿sí? Entonces pues me ponía a mí un poco a mentir ahí al teléfono frente al tema. Entonces eso de alguna forma era pues mentir ante quien la estuviese llamando. Y también hay veces pues pongo a pensar, pues esto no es recurrente ni mucho menos, pero probablemente si alguna vez alguien me ha hecho alguna infracción de tránsito, probablemente las he tenido y las he tenido seguramente en mi manera de ver el mundo con justificaciones. Entonces, no sé, tengo una cita médica, entonces pues necesito andar sobre el límite de velocidad o necesito no hacer la cola para la fila del semáforo. Y cuando yo empecé a dictar un poco como estas clases, como que empecé a hacer reflexión mucho sobre, de, desde esas microacciones, es que uno tiende a pensar a normalizar la corrupción. Y es justificar y pues decir como un poco el todo vale dependiendo de la situación y el contexto que yo le doy. Entonces, pues claro, vale de pronto no hacer la fila del semáforo porque pues, tengo una cita médica que la he tenido esperando desde hace mucho tiempo. Pero en realidad eso está pues mal, porque de alguna forma es normalizar que las acciones en contra de la ley o en contra de lo correcto, pues son justificables dependiendo del contexto. Entonces, ese fue, digamos, una de las primeras cosas que yo sentí cuando vi el video frente al tema, frente a ese tema. No sé, alguien que me pueda dar de pronto alguna explicación adicional que vio en el video interesante. ¿Cuál era algunos de los comentarios que están acá? Pues David dice, interesante experimento, curioso que todos en general han hecho alguna de las acciones cuestionables que le preguntaron. En mi caso, pues no haría pasos ya que no he tenido
escoger el hacer o no alguna de esas cosas, pero es agridulce saber que todos hacen las cosas, hacen al menos una de las cosas. O sea, creo que le da como un like a... Jamie dice, buenas noches, yo creo que por impulsos y de igual manera puede dar respuestas a su manera. Ejemplo, ha matado pues en algún momento a un zancudo, una araña, un insecto, pero pues igual es matar. O más bien, insatisfactorio de lo que dice. Entonces, pues yo les puse ejemplos como del cotidiano, del día a día, pero dependiendo del nivel que uno encuentre la corrupción y dentro de los diferentes sistemas, pues la gente va a entrar a justificar ciertas acciones. No sé, voy a hablar desde decisiones de pareja, infidelidades o pues romper los acuerdos que se tienen con la pareja, más allá que si se habla de fidelidad o no. Y los encuentra justificados por múltiples razones, también en normas del comportamiento ordinario dentro de las mínimas de convivencia, van desde los decibeles de volumen hasta faltas mayores en términos generales. Y cuando uno sube de sistemas, pues va a hablar también de la clase dirigente, que uno va a decir, venga, la gente ha normalizado, un poco acá lo que normalizamos es, vamos a elegir, sea alcalde, gobernadores, presidente, eh, y como que tenemos en nuestro imaginario que de alguna forma van a hacer las cosas incorrectas, pero elegimos el que menos creemos que lo va a hacer. Y eso significa que normalizamos las acciones que no son correctas en nuestro día a día. Lo siguiente que yo tuve como reflexión de ese video es, el video muestra algo interesante al final y es que las acciones individuales o la sanción individual puede llegar a ser contagiada tanto para bien como para mal. ¿Y eso que tiene, en qué momento lo muestran? Lo muestran cuando hacen que las personas corran por el dinero. Entonces, en la medida que todos como bloque empiezan a correr, pues contagian a los otros y se vuelve como un movimiento masificado que pues todos digamos que se contagian para llegar a ese objetivo, que en este caso es un objetivo negativo, que es conseguir la plata a través de, pues, digamos, de unos malos comportamientos sobre los cuales han venido respondiendo. Pero por otro lado, hay como otro lado del ejemplo donde muestran estudiantes, donde muestran personas que se detienen y digamos que ese elemento también se contagia y lo que hace es que quien quiere ir por el dinero pues se detenga un poco y diga, haga reflexión y diga, venga, esto no es correcto y no está bien. Y al final ese es el mensaje de esta clase, las acciones individuales sí tienen un sentido y sí tienen un sentido en la medida que uno diga, no sé, va a poner ejemplos de otro tipo, el voto. Mucha gente dice, no, yo no voto porque siempre es lo mismo, que yo no sé qué. Si no hacemos sumas de acciones individuales, pues nunca vamos a encontrar cambios al final, pues digamos que, por lo menos en las opciones de selección de la democracia pues, participativa, pero pues así mismo con elementos de sanción social, si no sancionamos de forma individual, tajante, contundente, las acciones que son corruptas, pues digamos que esto va a seguir normalizado y el país va a seguir por el mismo camino. Entonces, al final el mensaje es que cada uno de nosotros tiene un poder para incidir en el cambio de país que queremos, de sociedad. También bájelo a a microrelaciones o estructuras. Si usted quiere cambiar la estructura de violencia, que de pronto, pues no lo hablo acá particularmente este curso, pero si hay acciones de violencia en la familia, pues la acción individual de generar ese cambio, de darle una vuelta a cómo se ha generado la pedagogía en la familia, pues va a empezar desde uno y generacionalmente, pues esto va a tender a cambiar. Entonces, ese es el segundo mensaje. Las acciones individuales tienen un sentido. Y el tercero y último también vuelve a los prejuicios, que ahí también es muy chistoso. Cuando yo vi ese video me dio risa como que ponen como en una bala, en una barra o en un nivel superior a los estudiantes de derecho. Y eso sí creo que es un error. Creo que todos, indistintamente de la profesión, deben ser igual de tajantes ante las acciones no correctas. Y esto es un mensaje para ustedes que estudian análisis y desarrollo de software. Ustedes como futuros
profesionales técnicos, y cuando digo técnicos es del hacer de los datos, del software, del hardware, pues ustedes tienen una corresponsabilidad en las acciones individuales que ustedes realizan, sea como freelancers, o sea como empleados en una empresa o como emprendedores, ustedes tienen una responsabilidad con lo que hacen. Y en el caso de ustedes, pues tienen una responsabilidad sobremanera en lo que puede pasar con la evolución tecnológica. Y es, ahorita digamos que con la inteligencia artificial, pues que está en auge desde hace un par de años, pues terminan generando, pues digamos que mayores respuesta a la cotidianidad, pero también pueden ser herramientas donde pueden sesgar las decisiones de las personas, donde también puede haber cierto grado de manipulación a la toma de decisiones de los individuos, ciertos temas acerca del tratamiento de los datos, de la confidencialidad, de la responsabilidad, de la ética. Ya no se han dado casos de suicidios orientados o guiados a través de la IA. Entonces, conclusión, quiero decirles que no existe una profesión que tenga un mayor o menor grado de nivel ético. Esto debería ser para todos, tanto los que estudian derecho como los que estudian análisis y desarrollo de software, o inclusive los que tienen profesiones asociadas al arte, a otras disciplinas o digamos que núcleos del conocimiento que tienen diferentes procesos. Entonces, pues darles como un mensaje que todos son igual de relevantes y que al final, vuelvo al mensaje de la mitad, es que a partir de las acciones individuales cada uno puede lograr cambiar ese hacer. Voy a leer el último comentario y sobre eso cerramos esta reflexión si no hay comentarios. Hay muchas acciones que se terminan normalizando porque todos lo hacen, como ejemplo el semáforo, o colgarse en el Transmilenio, en moto el subirse en el andén, etcétera, pero sabemos que es una mala práctica y lo hacemos y lo normalizamos porque todo el mundo lo hace y encuentra una justificación. ¿Qué hace la gente que en moto que sube el andén? Tengo afán, tengo un domicilio, tengo unos tiempos que entregar. ¿Qué hace la gente que se cola en Transmilenio? Este servicio es muy caro, es muy malo y tiende a justificarse que por eso no paga. La gente que se pasa al semáforo, ya puse un par de ejemplos ahorita, y es que tienen alguna justificación, que tienen afán, que tienen la cita médica, que van a recoger a su hijo, cualquier sea la situación, entonces terminamos normalizando estas acciones que no son correctas. Entonces, al final piensen ustedes qué acciones ustedes tienden a normalizar en el día a día. Lo de EPA Colombia, eso hay diferentes casos donde se normaliza la corrupción y donde se normalizan las acciones incorrectas desde la política más alta hasta influencers. No sé si vieron por ahí en redes que hoy, pues no sé si es un influencer o no, pero salió una persona que tenía como un carro deportivo como azul cielo, que le iban a poner una infracción los policías de tránsito y salió un poco petulante a decir que le pagaba 1000 veces la multa, no movió el carro, estaba como bajo efectos del alcohol. Fíjense que la gente tiende a normalizar eso y verlo como más bien como algo de cómo está borracho, cómo es el tema, pero no analiza de fondo que esa es la cultura que estamos eh, generando en el país día a día. ¿Listo? Entonces no sé si alguien quiere comentar algo, tiene dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ok? ¿Todo claro? Todo Listo, claro, profe. Listo, ahora vamos a la presentación. Listo, entonces habiendo hecho esa reflexión, para no poder tener, digamos que para poder tener conciencia y no repetir las acciones de forma cíclica o repetitiva, pues es muy importante conocer la historia y para poder ser un agente de cambio que logre hacer reflexión y que juzgue y que se pare a dar ejemplos sobre ciertas acciones que hoy están normalizadas, lo más importante es conocer esa historia. Pensemos en nuevamente en una familia donde hay violencia intrafamiliar entre eh, esposo y esposa, y pues si la violencia se repite en generación y nunca se entra, digamos que a hacer reflexión o a reconocer esa historia, pues probablemente va a haber un ciclo repetitivo en lo largo de esto. Y también, pues digamos que esto pasa a nivel país, entonces es muy importante que nosotros podamos conocer la historia para poder ser críticos y tener un pensamiento crítico ante las situaciones que pasan día a día y poder entenderlo y comprenderlo para no repetirla. Acá hay una frase
Algunos de ustedes aprendices en clases anteriores me han dicho que esto sale en una serie de narcotráfico, creo que es Narcos o Pablo el Patrón, bueno, no sé cuál. Pero pues es quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso no es de ninguna serie pues, asociado a la apología del narcotráfico, es de un literato latinoamericano, Jorge Agustín Nicolás Ruiz. eh, y pues básicamente es una frase que para mí tiene mucho poder y mucho sentido porque en la medida que nosotros conozcamos la historia, pues vamos a tener una capacidad de análisis crítico para podernos parar y no repetirla de las formas que se han venido dando. Entonces vamos a hablar un poco de historia en el material de formación. Ustedes van a ver que el material les presenta a ustedes un poco de historia de Colombia alrededor de hechos de violencia del conflicto armado, pero el día de hoy yo se las quiero presentar de una forma diferente. Generalmente acá pues hacía un ejercicio lúdico con ustedes, pero dado que son más de 30 pues no lo voy a hacer, pero básicamente era poder hacer un ejercicio como de en una línea del tiempo, poder organizar qué presidente estuvo, si creó una constitución nueva, el color naranja es constitución nueva, la adopción de una constitución es el color gris y el color azul es reformas constitucionales. Entonces la idea es que ustedes pudiesen hacer como desde 1821 a 2018, poder tener, digamos, como un eje por todos los presidentes y poder analizar algunos elementos de historia para poder tener un elemento crítico o por lo menos de memoria, y ustedes decidirán cómo utilizan esto para dar crítica al mundo sobre el cual ustedes conviven. Entonces, pues, este era el ejercicio, ahí elegían cada uno de los presidentes y lo hacían, pero pues por efectos de celeridad, pues les voy a mostrar la respuesta de forma inmediata. Supongamos que hay un estudiante que se llama Juan David Pescador y esta es la respuesta que le entrego. Y esta es la respuesta correcta. Y básicamente nos va a decir que el país empieza con la primera constitución en 1821, la constitución de Cúcuta, donde básicamente se habla de una nueva constitución donde va a ser una república democrática centralizada. Y ahí van a empezar a darse como los primeros rasgos de cómo va a ser el país y sobre cuáles diferencias de visión va a empezar a generarse. Entonces, ya en 1832, pues con Francisco de Paula Santander, sigue el elemento de centralización, pero empieza a aparecer otro rasgo, otra característica fundamental, que es ser un Estado liberal. Acá es la adopción precisamente de esa constitución del 21 y modificaciones posteriores, pero básicamente es hablar de mantener una centralización. Esto en términos de historia de Colombia tiene un eje, un sentido fundamental, y esto inclusive es recogido de las figuras inclusive anteriores a la formación de Colombia como nación, y es si uno empieza a mirar las instituciones políticas sobre las cuales el virreinato o pues digamos que la colonia española centraba los procesos de tierra entre inclusive los mismos indígenas con la mita, la encomienda, pues va a haber pues digamos que una concentración masiva de las tierras y también de cómo hacer la organización política y económica alrededor de ello. Entonces, pues fíjense que ya en el 32 y 33 y en el 821 pues empieza a hablar de la centralización que va a tener también un poco luego una discrepancia con lo que va a pasar después. Algunos de ustedes en sus clases de historia de colegio de pronto pueden recordar que los Estados Unidos de Colombia, que básicamente fue una constitución en el 63 en la cual se plantea ser un Estado federal y laico. Y acá ya también empiezan a haber otras diferencias. Entonces miren acá un poco que antes se hablaba de un Estado centralizado y acá va a haber un Estado federal. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay una diferencia en visión de cómo se va a dar la organización del Estado y es en algunos lados sí se centraliza donde todo el poder se concentra, pues digamos que en el Ejecutivo y en este caso en un país como Colombia que toda su estructura política se centralizó en el interior del país, en el centro del país que es Bogotá y pues digamos que en el 63 se plantea un poco de darle más autonomía a las regiones o pues hablar de estados federados donde cada estado podría tener mayor autonomía para darse su propio ordenamiento, inclusive sus propias
obviamente guardando la proporcionalidad de la Carta Constitucional, su propia normativa y sus propios elementos de participación democrática en cada uno de ellos. Y también aparece un elemento fundamental, que es el Estado laico, y es cómo separar de la institución o de la institucionalidad el hacer de la Iglesia con la toma de decisiones en cada uno de los procesos. Entonces, acá ya empiezan a salir ciertos elementos que luego se van a ver. Ustedes saben que después del 1886 y desde 1900, digamos que la época de los 50, la época de la violencia en Colombia también estuvo marcada por otro elemento, que es lo que luego va a aparecer acá, con Rafael Núñez, que fue la constitución que más tiempo duró desde el 86 hasta el 91. Pues vamos a hablar nuevamente de un Estado, pasa nuevamente a un Estado centralista y conservador. Y va a aparecer nuevamente la dicotomía o la diferencia entre dos posturas, si el Estado debe ser laico o debe tener alguna influencia por la Iglesia, que en ese momento pues la influencia era la religión católica, pues que ha sido digamos la religión con mayor peso en la historia de Colombia, pero nuevamente hay la postura o la fricción entre dos posturas, laico y la Iglesia, y también entre conservador y liberal, que si ustedes escuchan este conservador y liberal, pues hay la época de la violencia, eh, liberales contra conservadores, pues alrededor de ello un sinnúmero de personas que perdieron la vida en ese conflicto entre liberales y conservadores, pero si ustedes traspasan o evolucionan este concepto de dicotomías, hoy no hablamos de liberal y conservador, pero hoy hablamos un poco de dos bandos o dos posturas también con nombres diferentes. Hablamos de izquierda, de derecha, y estamos teniendo también época de violencia y pareciera que la historia se repite, pero con nombres diferentes. Entonces, estos elementos no son, digamos que no tienen peso, por supuesto tienen todo el peso y es porque acá ya va a empezar a darse las diferencias. Y también el hablar de ser un Estado centralizado, federalista, que el poder se esté condensado o pues digamos que atomizado al interior de la ciudad también luego va a tener unas consecuencias fundamentales que tiene que ver con la distribución de la tierra y es en los 50 también la conformación de los grupos guerrilleros, un poco en función de la distribución de la tierra y en cómo la concentración del poder se da desde un elemento centralizado. Entonces, al final el mensaje que les quiero dar es que muchas de las discusiones que uno cree que pasaron hace más de un siglo, que están allá, aunque tienen nombres diferentes, hoy son vigentes en el día a día de la política colombiana. Y del 86 a el 91 no quiere decir que no se hayan presentado diferencias políticas de por sí. Por ejemplo, si uno mira en 1968, Carlos Lleras Restrepo planteó una de las reformas que para algunos escritores asociados a el hacer de la política pública y de la administración pública colombiana han considerado que ha sido una de las, pues, digamos, de las reformas más vanguardistas en términos de modernización del Estado. Aquí se habla de, inclusive se crea el Departamento Nacional de Planeación y se habla de cómo tecnificar el Estado para la toma de decisiones a través de técnica, a través de evidencia. Y pues hoy, cuando ustedes escuchan un poco en el día a día, no lo digo por este gobierno en particular, lo digo por gobiernos particulares, se habla un poco de si es necesario el tecnicismo en el hacer de lo público, que es una de las conversaciones que hoy está en el día a día del hacer. Entonces, fíjense que esas conversaciones hoy se mantienen y es precisamente volver a lo mismo. El voto de la mujer es más de una referencia, es porque muchos de ustedes son muy jóvenes y pues no tenían de referencia que en el 54, antes del 54, las mujeres pues no podían ejercer su derecho al voto. Y hoy tenemos normalizado que todos los mayores de edad, ciudadanos, pues tenemos ese derecho al voto. Y esas buenas prácticas de normalizar buenos derechos, de normalizar derechos positivos para poder fomentar una mejor sociedad, pues son los que debemos normalizar, como este el del voto a la mujer y como este que va a pasar en el 86, que es las elecciones de alcaldes y gobernadores. Anteriormente, antes del 86, la mayoría no,
los alcaldes y los gobernadores no eran electos a través del voto popular. Esto se hacía a través de el ejecutivo, en este caso el presidente, elegía a los gobernadores y estos a su vez elegía a los alcaldes. Y fíjese que vuelve a aparecer acá otro tema de centralismo y un poco, pues no federalismo, pero un poco la autonomía de las regiones y es cómo hacemos para que pues también las regiones puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, no es sino hasta el 86 que se da un cambio fundamental donde se dan las elecciones de alcaldes y gobernadores a través de pues un ejercicio democrático. Para hoy los ciudadanos y los que son más jóvenes tenemos normalizados que podemos votar por alcalde, por gobernador, pero esto antes no pasaba. Y eso hacía que eh, el poder ser concentrara aún más en el centro, se concentrara más en el ejecutivo o en la figura del presidente y pues también tuviese menos participación las regiones en cada uno de los casos. Que hoy es un elemento fundamental también y es cómo hacemos presente las regiones en el día a día de la política colombiana. Ya en el 91, pues hablamos de un sistema presidencialista y laico, esa es la constitución que tenemos actualmente y que pues es la que ha tenido también modificaciones, pero es la que hoy está vigente. Y esto acá vuelve nuevamente el cambio fundamental entre laico. La mayoría del tiempo que estuvo la Constitución del 86, pues nunca modificó la doctrina o la perspectiva de tener a la iglesia. No es sino hasta el 91 que se hace una separación y esto tiene un impacto, una incidencia fundamental y es en la medida que hablamos de derechos individuales, de libertades, de desarrollo de la libre personalidad y de la libre elección, en términos generales, pues también incluye la religión. Y al tener una carta política que marca el elemento normativo de lo correcto y lo incorrecto, sesgado o fundido o con bases en una doctrina de alguna religión particular, pues va de entrada a desconocer lo que otros pueden pensar al frente de la religión. Entonces, no sé, piensen en un país como Colombia, que ya acá hay personas que son de otro tipo de religiones, testigos de Jehová, cristianos, hay judíos, hay ya inclusive en Bogotá hay una mezquita musulmana, pues hay como una, sí, lo que tiene un símil de mezquita parecido. Entonces, ¿cómo puede sentir de pronto una persona que estuviese en el 90 y, no sé, en 1970, cuando la carta que rige las normas y los comportamientos tienen un claro sesgo con la normatividad y con un vínculo secular, digamos que a la iglesia? Eso hoy es evidente, digamos, en los estados islámicos y es como esas normas o esas prácticas y esos usos y costumbres que a través de su religión, pues hoy ya hacen parte de las normas tanto oficialmente establecidas en el país como en las normas del uso y costumbre del día a día de cada persona. Y pues de pronto, pues si uno vaya y ve el tema de la burka o el velo que las mujeres se ponen o la normativa que tienen frente al adulterio, pues para nosotros va a ser algo totalmente diferente e incomprendido en relación a ellos. Entonces, esto del tema de laico y de iglesia, eso inclusive hoy es vigente cuando en el 2016 fue la reelección de los acuerdos de paz, cuando se sacó el plebiscito, parte de la manipulación de la información que se dio alrededor del plebiscito fue también a través de elementos de iglesia y era asociado, digamos, también a el adoctrinamiento que supuestamente se iba a dar con las cartillas de género y bueno, con unos elementos que allí se da y de ahí que eso incidió también de alguna manera en en la votación negativa del plebiscito. Pero pues es un elemento que hoy todavía tenemos. ¿Quiénes son intermediarios de los procesos de paz actuales? También tiene que ver la Iglesia Católica y cómo esto se relaciona. Entonces, fíjense que las acciones que parecían en 1886 y 63 entre laico e iglesia, hoy es un elemento que también es vigente e inclusive hoy estamos hablando de elementos que son mucho más recientes. En el 2004 se habló de una reelección del presidente, con 2016 los acuerdos de paz y la subida a bloque constitucional, también se elimina la reelección del presidente y hoy en el hacer de la política diaria pues está hablando de reelecciones y también se habla de otro cuadrito naranja, la posibilidad de pensar en una asamblea nacional constituyente. Todo lo que les quiero decir es que al final, cuando ustedes miran la historia del país, hemos tenido conflictos sentado en lo mismo,
en dos diferencias de posturas políticas, que antes era liberal y conservador, hoy se llama izquierda-derecha. En los 90, el exterminio de la Unión Patriótica, cuando ustedes miran en los 2000, del 98 al 2005, los grupos paramilitares, cuando ustedes miran también la época de la violencia en el 80 asociada al narcotráfico, casi siempre está segmentada por mismas contradicciones entre dos bandos, dos formas de hacer. Bueno, tal vez la excepción es la del narcotráfico, que eso sí es hacer pues digamos que el terrorismo en función de la droga como elemento mercantil, pero pues siempre estamos en dos dicotomías: reelección, no reelección, izquierda, derecha, tecnicismo, antino tecnicismo, iglesia, no iglesia. Entonces fíjense que siempre se va dando esos elementos. Y parte que se haya dado conformación de las guerrillas es por no llegar a puntos medios de concentración, de concertación ante estos temas. No se habló de tenía que ser centralizado federal, pero no se llegaron a puntos intermedios donde desde un inicio se hubiesen brindado más autonomía a las regiones y a su vez poder, digamos, generar mayores posibilidades para la redistribución de la tierra en un país como Colombia. Entonces, eso es básicamente un poco como el recorrido que les quería dar por la historia de Colombia. No sé si hasta acá hay preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. No, señor. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, pues también nosotros nos sentamos y hemos escuchado la negociación de acuerdos de paz. Hablamos a hoy de la paz total. Las personas más jóvenes tienen de referencia el acuerdo de paz del gobierno colombiano con las FARC-EP en 2016, pero si uno mira esto como si fuera un proceso cíclico, se han dado más procesos de negociación de paz entre distintos actores, no solamente con grupos guerrilleros, sino también con las autodefensas armadas de Colombia. En el 2005 se dio la Ley de Justicia y Paz, por los cual se hizo todo un marco normativo para la desmovilización de las autodefensas armadas de Colombia, más conocidos como grupos paramilitares. Y allí también se hicieron, así como hoy hablamos de JEP, allá también se hicieron tribunales para la Ley de Justicia y Paz, y hubo unas sentencias particulares para poder hacer ejercicios de memoria y reconciliación, pero y si ustedes siguen mirando hacia atrás, hubo más, pues digamos que hay más procesos de paz. Hubo, pues el que hoy también, digamos, inclusive salió a la luz pública, el indulto que se dio con el pacto político de paz con el gobierno del M-19. También, pues no sé si sabían que Colombia hubo una guerrilla de corte un poco indígena, que era gobierno, que era la Quintín Lame, y que fue una negociación en los acuerdos de paz entre el gobierno y este grupo alzado en armas. Y así hemos pasado por varios acuerdos de paz, los últimos del FARC-EP, que llevan a cumplir casi 10 años. Y la pregunta es, ¿por qué, si hemos hecho tantas negociaciones, seguimos en conflicto? Evidentemente la pregunta no es fácil de responder porque entran múltiples variables como eh, factores económicos, que tiene que ver asociado a la economía legal e ilegal que dan sustento en microrregiones. Los procesos de negociación son complejos en la medida que hay ganadores y perdedores, gente que tiene que ceder ante los procesos de negociación, como cualquier proceso de negociación. Pero la pregunta es si hemos hecho tanto, ¿por qué se tienden a repetir ciertas prácticas? Por ejemplo, con procesos tan recientes, porque si hubo un proceso en 2005 con las autodefensas armadas y luego con 2016 con pues las FARC, ¿por qué pues de pronto no se toman elementos a consideración de esas experiencias para poder replicar elementos fundamentales? Y es ahí donde ustedes van a tener que reflexionar para la evidencia que deben entregar. Y es pensarse un poco por qué, si estamos haciendo tantos procesos de negociación, pues el país no logra establecer esa paz estable y duradera como tanto se ha buscado en todos los gobiernos, en la paz total. Bueno, hay gobiernos que han sido más guerreristas, que no han buscado, pues digamos que la paz a través de una solución de negociación, sino a través vía conflicto o vía armamentística. Entonces, pues son elementos que también vale la pena. Si uno hiciera esta misma escalera, pero no con elementos de negociación, sino con políticas asociadas a seguridad y a la paz a través de
la toma del ejercicio del poder a través de la fuerza, en este caso es la violencia, pues vamos a encontrar otra escalera. Entonces, es un poco lo que les quería decir, es la paz, aunque no la hemos planteado desde hace muchos años, no la logramos y es probablemente porque no estamos teniendo en cuenta la historia y el cómo venimos haciendo estos elementos. No quiere decir que los acuerdos de paz de las FARC no tuvieron precedente, ni lo que eran los tribunales de justicia y paz con las autodefensas armadas, pues de ahí un poco que está la justicia, la JEP, es básicamente el equivalente a esos tribunales de justicia y paz, pero pues sí vale la pena pues, poder entender qué elementos no funcionaron bien con esos procesos anteriores y si han funcionado, digamos que en otros procesos, y poder tener y entender un proceso. ¿Listo? Entonces no sé si hasta acá hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Todo claro, señor. Sí, señor, todo Listo. claro. Entonces vamos a hablar de la evidencia que van a entregar. Y como hemos hablado tanto de conflicto, de paz, pues lo que va a hacer este documento, esta evidencia que se llama documento colaborativo, solución de caso, es hacer un análisis comparado entre los acuerdos de paz de Colombia y otro país que haya tenido acuerdos de paz. En el anexo de la evidencia les proponen Sudáfrica, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier otro país que haya tenido procesos de negociación. Y lo que van a hacer es comparar los dos procesos de paz bajo las preguntas orientadoras que están en el anexo de la evidencia. Les van a preguntar cuáles eran las circunstancias económicas, políticas, culturales. Y por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, pues el conflicto que existía allá era de una índole completamente diferente a lo que pasa acá en Colombia. Era un tema más asociado a, pues digamos que a raza y a, digamos, la visión que se tenía discriminatoria frente a, pues digamos, frente a la raza y todo, digamos, el andamiaje que se constituyó como colonia alrededor de una casta o élite dado por, pues, por elementos sencillamente raciales. Pues sí, acá en Colombia, pues los conflictos han sido por distribución de tierra, ausencia del Estado u otros. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es entrar, mirificar esas preguntas, comparar cada uno de los procesos de paz y poder hacer reflexión sobre ello. ¿Y por qué digo reflexión sobre ello? Porque, por ejemplo, hay una pregunta y es ¿qué actores intervinieron en cada uno de los procesos de paz? Generalmente ustedes colocan Paz Suráfrica, eh, Nelson Mandela en Colombia, Juan Manuel Santos. Bueno, ¿y cuál era el rol de ellos? ¿Qué significó, pues digamos que estos personajes en estos procesos de paz? ¿Cuál fue su rol protagónico? Entonces, la idea no es solamente que los mencionen, sino también que hagan reflexión ya sea con Sudáfrica u otro país. Acá estoy haciendo mis ejemplos con Sudáfrica para, pues que es como un poco, además, uno de los casos más comunes, pero que lo pueden tener. Esta evidencia es individual, la deben entregar el 9 de diciembre, van a utilizar las normas APA, porque adicionalmente, pues ustedes van a entrar a investigar dos procesos de paz que creo que nadie se lo sabe. Por más que tengamos una referencia a lo que fueron los acuerdos de paz de Colombia, vamos a tener que entrar a hacer una investigación en la web o una investigación en ChatGPT, como sea, pero pues tienen que citar, porque pues acá no es restringir el uso de la IA, sino hacerla de forma eficiente y con el crédito que pues digamos que cada fuente se merece. Y pues van a hacer ese análisis comparado en cada uno de los casos, respondiendo a las preguntas que están en el análisis de la evidencia. Debe tener bibliografía, pues sobre la cual ustedes están colocando pues esas citas a través de normas APA y pues van a entregarlo en un formato PDF. Ustedes pueden ir al material Ser Agente de Cambio y en ese material ustedes lo que les decía van a encontrar un poco la historia de la violencia en Colombia, de la historia de Colombia a través de elementos de violencia. Es interesante, les recomiendo que lo vean porque ahí hay casos inclusive de corte religioso. Entonces, pues van a ver el conflicto liberales y conservadores explicado de una manera muy sencilla. Entonces, pues nada, esa es un poco como la invitación a que ustedes hagan la entrega, la deben entregar el 9 de diciembre a las 23:59. ¿Listo? Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, vale la pregunta que dice Frank acá en el chat, profe, es de entender que el proceso de paz que se realiza en nuestro país es solo para poder filtrar la política actual, me refiero, poder ganar puestos políticos crueles, eso genera cambios en la política, sacar el partido del contrario.
Hay varias formas de leer los procesos de paz. Uno es precisamente dar participación política, pero pues la participación política evidentemente tiene pues un origen de estar, digamos que en los procesos de paz y es poder dar representación política. ¿Qué pasó? Y precisamente hablando de historia, ¿qué pasó en el 90? Hubo un exterminio de una clase política que era opuesta a, pues digamos que al gobierno de turno. Entonces, pues, de ahí un poco decir, hay que dar participación política, pero pues también es ver también cómo esa participación política luego es utilizada a favor de, pues bueno, de otros elementos que no me voy a extender en esta clase. Natalia dice que solo tiene calificada la última. Si las entregaste a tiempo, Natalia, pues ya deben estar calificadas. Las personas que han venido entregando posterior a la fecha el cronograma que inicialmente presenté, pues con esas me demoro un poco más porque voy como en el ciclo del cronograma, entonces luego me toca volver a ellas, pero generalmente, pues si no te respondo en, no sé, en 72 horas, pues me puedes colocar un correo para, no sé si de pronto la tengo pues acá no se puede decir traspapelada, pero de pronto no me la está mostrando el sistema o la he tenido omitida por alguna razón. Entonces, si no te doy respuesta, pues me puedes escribir un correo, pero pues tiene que dar un tiempo, haber un tiempo prudencial para la calificación de cada una de ellas. ¿Listo? ¿Más dudas, preguntas, inquietudes? Instructor, ¿me regalaría un momento después de la clase? Claro que sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, a todos les deseo una feliz noche, que descansen y bueno, nuevamente, no se dejen coger la noche. Eh, para la última pregunta que acabo de hacer Daniela, las evidencias aún están abiertas. Entonces, pues si alguien no ha podido entregar diagramas de sistemas o video proyecto de vida, aún lo pueden entregar, porque como cerramos el siguiente lunes 9, pues, digo, el siguiente martes 9, pues la idea es que pues, podamos tener todo calificado y entregado, ¿listo? Entonces, no desaprovechen esa oportunidad. Bueno, entonces a todos desearles una feliz noche y muchas gracias. Me quedo con, no alcancé a ver Gracias, el profe. circulito. Gracias. Gracias a Gracias, instructor, que descanse. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Feliz Gracias. Gracias, instructor. Chao. Feliz noche. Gracias, profesor. Feliz noche. Muchas gracias. Chao, chao. Gendry, adelante. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Yo le entregué el video del proyecto de vida y los diagramas. El diagrama del Ujú. sistema, perdón. Pero no me lo ha Sí. calificado. O sea, yo se lo subí al día, pero usted me ¿Y había puesto nota bajita y lo volví a hacer. ¿Y cuándo lo volviste a subir? Creo que fue el 26 por ahí. Listo, déjame reviso. Sí, sí, lo que les decía, de pronto, como voy, digamos, con función del cronograma y digamos que califico primero los que ya estaban y en tu caso, pues hubo como una evolución, pues me puedes escribir ahí como porque pues acá yo veo Gendry, pero no sé quién es la que ficha ese. Entonces, pues me puedes escribir al correo, pues si por alguna razón no lo he calificado, teóricamente yo manejo 72 horas, no sé de pronto porque se me ha traspapelado o no la he podido. ¿Listo? Lo mismo aplica para todos los que estén escuchando. Si alguien de pronto no le ha calificado la evidencia en 72 horas, pues me puede escribir un correo para verificar qué puede estar pasando. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches. Profe, Vale. tengo una pregunta. Bueno, yo vi que tiene varias actividades, sin embargo, pues por diferentes funciones de laboral, pues me atrasé. No sé si me da tiempo pues de subirlas o hasta cuándo puedo subirlas.
acabé de mencionar hace unos minutos es que las evidencias están abiertas. Es decir, si hoy haces el video de proyecto de vida, está abierto. Están abiertas hasta el 9, es decir, hasta el otro martes. Ese va a ser el último chance para poder entregar porque pues, hay cierre académico, me toca entregar las notas y como les mencioné desde el principio, pues nosotros, la mayoría de estructuras somos contratistas, los contratos se terminan, entonces hay que dejar listo. Entonces, si mañana puedes ponerte al día, lo puedes entregar pasado mañana. Hasta el martes 9 hay posibilidad de cargar las evidencias. Bueno, listo, profe, gracias. Dale. Vale. Las grabaciones están en los anuncios, ¿cierto? Sí, están en los anuncios y en la parte de grabación de sesiones sincrónicas. Ok. ¿Quién fue el que me dijo que se me podía quedar? Es que ya estoy un poco... Era yo instructor, pero ya se me aclaró la duda, John. Muchas gracias. Listo, Oscar, perfecto. Bueno, entonces a todos ya les voy a cerrar la sesión. Entonces, a todos una feliz noche, una feliz semana y espero que puedan aprovechar el tiempo y entregar las evidencias. Hasta luego.